Listo. Nosotros vimos la clase pasada la ley de Boyle para gases, en donde la temperatura era constante, es decir, solamente cambiaba la presión y el volumen. Y dijimos que cuando la presión aumentaba, ¿qué pasaba con el volumen? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Disminuía, exactamente, César. Cuando la presión aumentaba, el volumen disminuía y lo mismo pasaba de manera contraria. Cuando el volumen aumentaba, la presión disminuía. O bueno, cuando la presión disminuía, el volumen tendía a aumentar. Ahora, en este caso vamos a ver la ley de Charles. Esta ley, vamos a escribirla aquí. Ley de Charles. La ley de Charles nos menciona que vamos a tener un sistema en donde solamente vamos a contemplar el volumen y la temperatura. Es decir, vamos a tener volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Únicamente vamos a contemplar al volumen y la temperatura. ¿Qué aspecto o qué característica nos está faltando? Exacto, la presión. Nos está faltando la presión, por lo que quiere decir que esta ley toma en cuenta a la presión como constante. La presión es constante. En este caso, donde la presión es constante, se va a llamar al sistema como isobárico. ¿Vale? Se va a llamar isobárico, es decir, tiene la misma presión en todo momento, en todo el sistema. ¿Aquí qué va a pasar? Bueno, va a pasar que cuando la temperatura aumente, si mi temperatura aumenta, mi volumen va a disminuir. Ay, Dios. Aquí. Mi volumen va a disminuir. Lo mismo va a pasar acá. Si mi temperatura, por ejemplo, disminuye, mi volumen va a aumentar. O si mi temperatura aumenta, mi volumen va a disminuir. Ah, no es cierto, no es cierto. Perdón. Aquí me confundí. Otra vez. A ver, si la temperatura aumenta, ok, sería 1 entre 2, no, sí, el volumen tendría que disminuir. 1 entre 2, después 4, no. 1 entre 1, 1 entre 0.5, sí, tenía razón. Aumenta, disminuye. Esto es para ambos lados, para ambos sistemas. Recordemos que tenemos el primer sistema y después de un periodo de tiempo o después de un lapso, vamos a tener el sistema 2. Entonces, ambos sistemas vamos a tener que si la temperatura aumenta, entonces el volumen va a disminuir. O lo mismo sucede si la temperatura disminuye, el volumen va a aumentar. Y lo mismo sucede del otro lado. Si la temperatura disminuye, el volumen aumenta. O si la temperatura aumenta, el volumen disminuye. Esto es por las partículas de gas que se están generando en el sistema. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos esta parte de los pistones en donde teníamos pues un volumen, teníamos... ¿se acuerdan cuando dijimos acerca de la olla express? Que dijimos que no a todos les ha ocurrido que explote la olla express, ¿o no fue con ustedes? ¿Sí fue con ustedes? Bueno, creo que sí. Entonces, donde dijimos que la olla express no se expande, por lo tanto, explota si no hay una salida para el gas que se está formando.
Y ahí en la olla express tenemos una presión constante. ¿Por qué? Porque dejamos escapar un poco de ese gas, pero la presión permanece constante. Sin embargo, si nos damos cuenta, el volumen está aumentando. ¿Por qué? Porque necesita salir por alguna parte para poder continuar el sistema sin esta explosión. Y la temperatura, si nosotros la aumentamos, entonces este sistema va a tener un volumen, pues, digamos que menor en cuanto a que se está expandiendo y tiene que salir por algún lado. No porque realmente sea menor, sino porque tiende a expandirse. Ahora bien, este tipo de en este sistema isobárico, díganme, ¿ustedes cómo despejarían al volumen 1? ¿Cómo lo despejarían? Liz, Irma, Carlos, Auri, Lady, Leslie. ¿Cómo César. despejaríamos esta fórmula para sacar la presión? El volumen 1, el volumen 1. La presión es constante, aquí no se determinan presiones, solamente volumen y temperatura. ¿Cómo despejarían? Exacto, ¿cómo despejarían? La temperatura 1 pasaría multiplicando. Exacto, únicamente la temperatura 1 pasa multiplicando, ¿sale? Recuerden que cuando queremos despejar, primero necesitamos saber qué está estorbando, qué es lo que nos está impidiendo que esté solita nuestra literal o nuestra incógnita. En este caso es volumen 1, la temperatura 1 está dividiéndola, va a pasar multiplicando a la fracción que está del otro lado. Por lo tanto, para nosotros obtener el volumen 1 vamos a tener volumen 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2, todo esto por temperatura 1. Eso es, o así quedaría nuestra fórmula. También se puede escribir de la siguiente manera, se puede escribir como volumen 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2. Y es exactamente lo mismo, ¿sale? Podemos ocupar esta parte de aquí o esta parte de aquí. Cualquiera de las dos es correcta. Cualquiera de las dos me va a dar mi volumen 1. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, no, muchas, ninguna. Dígame, Carlos. ¿Cuál es su duda? ¿Te ha abonado o no? Ok, bueno, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Discúlpeme, yo no escuché muy bien lo del cuadrito, el segundo cuadrito, el de la derecha. Ah, ok. Decía que este cuadrito, bueno, esta fórmula significa exactamente lo mismo que esto, es decir, nada más pasamos esta temperatura 1, la pusimos en el numerador. ¿Por qué? Ajá. Porque recuerden que todo número entero tiene como denominador 1 y que la multiplicación de fracciones se da de manera directa, por lo tanto queda en el numerador la temperatura 1 y temperatura 2 por 1, pues me da temperatura 2. Es por eso que queda así. ¿Sí? Ah, ok. Sí, Vale, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? ¿Segurísimos? Bien. Entonces, veamos. Permítanme tantito. Es que no los ve. Ay, no. No. ¿Qué hice? Ok, ya. Bien, entonces veamos. Ya tenemos esta fórmula, o más bien ya despejamos nuestro volumen 1. ¿Ya lo copiaron? ¿Sí? ¿No? ¿Puedo quitarle? ¿Sí? Vale, lo voy a quitar entonces. Voy a borrar esta parte de aquí para ahora despejar a quién.
Vamos a despejar ahora al volumen 2. Ok, Carlos. El volumen 2, ¿cómo quedaría despejado? Lo mismo sería el volumen, el volumen 1 entre la temperatura 1 por la temperatura 2. Exactamente, queda también lo mismo, pero ahora con el volumen 1 y la temperatura 1. Esto multiplica o más bien está multiplicado por nuestra temperatura 2. Y es igual a decir que tengo volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1, ¿sale? Cualquiera de estas dos fórmulas es correcta. Obviamente solo ocuparíamos una, ¿verdad? Cualquiera de las dos podríamos ocuparla sin ningún problema. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿no? Vale. Bien, entonces, ¿ya copiaron este despeje? ¿Sí? Sí, Miss. Vale, lo voy a borrar. Y ahora vamos a despejar a nuestras temperaturas, ¿vale? Primero, tenemos a nuestra temperatura 1. Díganme, ¿cómo creen que quedaría despejada nuestra temperatura 1? De hecho, la temperatura 1 podríamos despejarla de las otras fórmulas que ya tenemos despejadas. Ok, ¿cómo quedaría, perdón? Volumen 2 por volumen 1 entre temperatura 2. Ay. Sería volumen 2 entre temperatura 2 por volumen 1. Perdón, ¿me la puede repetir? ¿Podría repetir? No. Sería volumen 2 por temperatura 2 entre volumen 1, ¿verdad? Así. Vale, vamos a ver si es cierto. Dijimos que tenemos a nuestra temperatura 1, quedaría como... A ver, espérenme, porque ya me revolví. Ok, este para acá. Quedaría como volumen 1 por temperatura 2 entre volumen 2. Ahora, ¿por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Vamos a quitar esto de aquí arriba. Y tendríamos entonces, por ejemplo, más bien, nosotros tenemos esta fórmula de aquí y cuando la pasamos del otro lado, o más bien cuando quitamos esta temperatura 1, recuerden también que en los despejes primero debo quitar lo que está dividiendo. Si estamos en una fracción, primero voy a quitar el denominador, es decir, la parte de abajo de mi fracción. En este caso es nuestra temperatura 1. Entonces, primero la voy a pasar hacia arriba. ¿Cómo? Pues pasándola del otro lado. Ya vimos que al pasarla del otro lado, queda como volumen 1 es igual a volumen 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, Sí, entonces de aquí ahora vamos a pasar esta temperatura 2 porque dijimos que primero vamos a quitar todos los denominadores. Así que esta temperatura 2 que está dividiendo, vamos a pasarla del otro lado multiplicando. Y quedaría como temperatura 2 por volumen 1 igual a volumen 2 por temperatura 1. Y ahora sí, ya puedo despejar ¿a quién? A mi temperatura 1. ¿Cómo quedaría despejada? ¿Cómo quedaría? De ahí ustedes ya pueden despejarla facilísimamente. Volumen 2, temperatura 1, temperatura 2. Pero ok, esa es para despejar la temperatura 2.
Yo quiero la temperatura 1. Sería volumen 1 por temperatura 2 entre volumen 2. Exactamente. Así quedaría, ¿vale? Volumen 1 por temperatura 2 entre volumen 2. Exacto, así. ¿Sale? Bien. No, así no. Así como está escrito aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque dijimos que queremos nuestra temperatura 1, entonces el volumen 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo aquí en la temperatura 2 por volumen 1, o escrito de otra manera, volumen 1 por temperatura 2 sobre volumen 2. Y ahora, de esta misma ecuación que yo tengo aquí, ¿cómo puedo despejar a mi temperatura 2? Ahora sí, lo que decía César. Temperatura 2 va a ser igual a volumen 2 por temperatura 1 sobre volumen 1. ¿De acuerdo? Es decir, estamos despejando a temperatura 2. ¿Qué es lo que está estorbando? Pues el volumen 1. ¿Qué está haciendo? Multiplicando. Va a pasar dividiendo. ¿Va a dividir qué? Ah, pues esta multiplicación. Volumen 2 por temperatura 1 sobre volumen 1. ¿De acuerdo? ¿Se comprendió esta parte de por qué quedaron así despejadas las fórmulas? Sí. Sí, segurísimos, ¿todos? Jorge, Lady, Irma, Liz, Carlos. Sí, mis, entendido. ¿Sí? ¿Seguros? César. ¿Sí? Bien. Yo no le entendí ¿En qué parte? en por qué terminó así. Ok. Recuerda que primero nosotros, vamos a ver. A partir de esta ecuación, nosotros vamos a despejar a temperatura 1 primero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recuerden que primero tengo que pasar, si estoy con fracciones, tengo que pasar primero los denominadores hacia arriba. ¿Cómo los voy a pasar hacia arriba? Pues pasándolos hacia el otro lado. Temperatura 1 va a pasar de este lado, del lado de volumen 2, y temperatura 2 va a pasar del otro lado. Primero pasamos a temperatura 1. Si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y aquí está. Volumen 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2. Y ahora la temperatura 2 la voy a pasar del otro lado para que también esté en el numerador. Si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Temperatura 2 por volumen 1 es igual a volumen 2 por temperatura 1. Ambos están en los numeradores. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Miss. ¿Sí? Ok. Ya. Ahora, de esta ecuación, yo ya puedo despejar a temperatura 1, que es la que me interesa ahorita. Así que, ¿quién me está estorbando para que mi temperatura 1 quede solita? Volumen 2. Exacto. ¿Qué está haciendo además de estorbar? ¿Está multiplicando? Se está multiplicando. Del otro lado va a pasar No. dividiendo. Es por eso que queda así. Tengo a mi temperatura 1 solita, va a ser igual a temperatura 2 por volumen 1. El orden de los factores no altera el producto, solamente de una multiplicación, e incluso de una suma. Pero ya de restas, ahí sí altera el producto. Y de una división también. Bueno, ni siquiera se llama producto. Entonces, de aquí, de la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Es decir, puedo escribirlo como temperatura 2 por volumen 1 o como volumen 1 por temperatura 2. Lo escribí así. Y este volumen 2 va a pasar dividiendo. Y queda justo aquí. Hasta aquí me di a entender cómo es que quedó de esta manera. Ah, sí. ¿Sí? Vale. Ahora, para despejar a temperatura 2, hice exactamente lo mismo. ¿Qué pasó, Carlos?
dice exactamente lo mismo, pero en lugar, ok, déjeme termino de explicarle a su compañera y ahorita me dicen dónde está perdido. Mientras, escríbame en qué está perdido. Bien, entonces ahora voy a despejar a mi, no, ¿cómo que en todo? Ahora voy a despejar a mi temperatura 2, ¿sale? Entonces, ¿qué me está estorbando para que mi temperatura 2 esté solita? ¿Qué me está estorbando? El volumen 1, ¿Qué está haciendo? Además de estorbar. multiplicar, Y va a pasar. dividiendo. Es por eso que queda así. Volumen 2 por temperatura 1, aquí está, sobre volumen 1, que está justo aquí, y eso es igual a mi temperatura 2. Es por eso que aquí queda despejada mi temperatura 1 y aquí queda despejada mi temperatura 2. ¿Se comprendió mejor? Ah, ok, sí, ya la entendí. Gracias. ¿Ya? Vale. Carlos, ¿en qué? Dígame, ¿por qué está perdido? ¿Qué pasa? ¿No? Carlos, ¿no me está poniendo atención? Tal vez eso sea. ¿Está hablándole a Lady o en general? No, a su compañero Carlos. Es que Ah, está ya, sí, sí. mandando mensaje. Ok, pero... Ok, ¿desde qué parte no le está entendiendo? ¿Seguro? Está bien. Sí, así es. Seguimos en física. Ok, vale. Entonces, estas fórmulas son para sistemas isobáricos, donde nuestra presión es constante, es decir, se mantiene en todo el sistema, a lo largo del sistema. Ok, está bien. Vale, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Ahora vamos a ver, ya este es para presión constante. Ah, con razón, está bien. Sí, Carlos. Entonces ahora vamos a ver la ley de Gay-Lussac. Ay, ¿ya copiaron las fórmulas? Perdón. ¿Sí? ¿Puedo cambiarle? No, sí, sí, vale. Entonces, vamos a ver. Ahora, la ley de Gay-Lussac, vamos a ponerle aquí. Ay, Dios. Ley, ay, no es cierto. Ley de Gay-Lussac. Vale, entonces esta ley se va a enfocar en los sistemas. Bueno, no les digo, a ver, vamos a ver su fórmula y ustedes me dicen en qué tipo de sistema se enfoca esta ley. Su fórmula es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Ahora sí díganme, ¿qué característica qué característica no se está tomando en cuenta? ¿Volumen? El volumen. Por lo tanto, este sistema tiene volumen constante. ¿Sale? Y al tener un volumen constante, se va a llamar isocórico. O también lo pueden encontrar como isovolumétrico. Cualquiera de las dos maneras de llamarlo es correcto, ya sea isocórico o isovolumétrico. Es decir, que va a tener un volumen constante mientras su presión va a estar cambiando,
debido a la temperatura. Va a suceder exactamente lo mismo que en el anterior. Mientras la temperatura aumenta, la presión va a disminuir. Mientras la temperatura disminuye, la presión va a aumentar. Claro, eso en el mismo sistema. Sin embargo, en el paso del tiempo o en el lapso, por ejemplo, de pasar del primer sistema, no sé, de la olla express en el tiempo cero, donde la temperatura es baja, la presión también es baja, pero cuando aumentamos la temperatura, la presión comienza a aumentar. Entonces, mi temperatura 2 está aumentando, mi presión 1 está aumentando. Si yo me quedo con la temperatura 1, mi presión disminuye. Es eso a lo que me refiero cuando les menciono que la temperatura 1 aumenta, la presión 1 disminuye, la temperatura 2 disminuye, la presión 2 aumenta. Eso es a lo que me refiero. Que si yo me quedara con la primer temperatura, cuando apenas voy a poner, no sé, a calentar los frijoles, a cocer los frijoles, a cocer, no sé, la carne en la olla express, la primera temperatura es baja, ¿cierto? Porque está empezando a aumentar el calor. Al aumentar este calor, la presión va a empezar a aumentar también, es decir, mi presión 2 va a aumentar. Y es por esto que en el sistema 2 ya tengo una presión y mi temperatura ya está a cierto nivel. De cualquier manera, ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos para comprender un poco más de qué me están hablando estas fórmulas. Por ahora, veamos, ¿cómo despejarían a la presión 1? Sería presión 2 por temperatura 1 entre temperatura 2. Exacto. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que lo anterior, pero obviamente ya con la presión en lugar de volumen. Y tenemos presión 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2. Perfecto. ¿Y cómo quedaría despejada mi presión 2? Sería presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Exactamente, también lo mismo, perdón, lo mismo que su compañero César ya nos envió, también. Bien, muy bien, así es. Presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Muy bien. ¿Y cómo quedaría despejada nuestra temperatura 1? Presión 1 por temperatura 2 entre presión 2. Tantito larga de aquí de las mangas, tantito. Muy bien. ¿Y nuestra temperatura 2? Presión 2 por temperatura 1 entre presión 1. Exactamente. Presión 2 por temperatura 1, ajá, sobre presión 1, exactamente. Así quedaría. Bien, ya se dieron cuenta que está sencillo, ¿cierto? Es sencillo despejarlas. Así que ustedes ya tienen las ecuaciones despejadas. Ya solamente es para aplicarlas. Pero, ¿recuerdan que tenemos una cuarta ecuación? Ya vimos la ley de Boyle, ya vimos la ley de Charles, ya vimos la ley de Gay-Lussac. ¿Cuál nos falta? Donde se juntan todas las estas. Exactamente, donde se unen estas leyes y nos dan la ley general de los gases. ¿Puedo quitar esta pizarra? ¿Ya copiaron lo necesario? Sí, mis. ¿Sí? Vale, entonces la voy a quitar y veamos. Ahí, creo que no. Ah, sí, ya la quité. Entonces ahora, vamos a ver la ley general de los gases. Dentro de la ley general de los gases vamos a contemplar las tres características que sería la presión,
la temperatura y el volumen. Y como ustedes ya saben, la fórmula es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Aquí me está tomando en cuenta presión, volumen y temperatura. No hay nada que sea constante, todo está cambiando. Para esto, díganme, ¿cómo quedaría despejada mi presión 1? ¿Cómo quedaría la presión 1? Él le quedó al puro pedo. Exacto, ¿cómo quedaría despejada mi presión 1? Dígame, ¿Sabe, Carlos. perro? O a Pancho le compró una bolillera a su esposa. Sería volumen. Pero me dijo que ¿Presión le 1 por compró. presión 2? No hay pedo. Ay, Dios, no sé a quién estoy escuchando. Lo pasé con el vidriero. Compré el alimento. Alguien tiene encendido su micrófono. Yo los tres. Creo que estamos escuchando. Ok, gracias, creo que ya lo apagaron. Bien, entonces, ¿qué es lo que me decían? ¿Presión 1 por presión 2? No, porque, ok, volumen 1, temperatura 2, temperatura 1, presión 2, volumen 2, creo que así sí queda. Vean por qué no. Miren, recuerden que primero tenemos que quitar los denominadores. Esta temperatura 1 pasa multiplicando y se queda justo arriba. Presión 2 por volumen 2 por temperatura 1. Aquí lo vamos a poner. Aquí. Ahí. Presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2 y me sigue quedando el volumen 1 del otro lado, ¿vale? De ahí voy a seguir, voy a continuar y tengo que ahora mi presión 1 va a ser igual a este volumen 1 está multiplicando, va a pasar dividiendo, pero va a dividir a toda esta expresión que está justo aquí. Cuando divida toda esa expresión, voy a ponerla aquí en la misma ecuación. Voy a encerrarlo y decir, ay, no, ¿qué hice? Bien. Volumen 1 está multiplicando, va a pasar dividiendo a toda mi ecuación. Volumen 1. Pero recordemos que todo número entero tiene como denominador un 1 y vamos a hacer o aplicar la ley del sándwich, perdón, de extremos por extremos y medios por medios, y quedaría como 1 por presión 2 por volumen 2 por temperatura 1, pues se queda igual. Presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 sobre. Y temperatura 2 por volumen 1, pues temperatura 2 por volumen 1. O es lo mismo que si yo únicamente lo hubiese pasado justo por... Ok, entonces es así como quedaría nuestro primer despeje. ¿Para qué? Para nuestra presión 1. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sí, no. ¿No? ¿Ya se durmieron? ¿No? ¿No se han dormido? Bueno, ¿ya se durmieron? ¿Están comiendo? No. ¿No? Ya deberían comer. Bueno, no ahorita, espérenme una hora más y ya. Bien, entonces, continuamos. A ver, si así quedó nuestra presión 1, ¿cómo quedaría despejada nuestra presión 2? ¿Cómo quedaría despejada? A ver, díganme. Quedaría como presión 2 entre... Presión 2 es igual a... ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría?
Presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 Ajá. por temperatura 1. Mm, No. Iba Presión bien, 1 iba por bien. volumen 1 por temperatura 2 entre volumen 2 por Ujú. temperatura 2. Mm, ¿Sí, Por no? temperatura 1. Porque ya había Ay, creo que ya mencionado me de hice temperatura bolas. 2 arriba. Pero sí, así va bien. Ay, Entonces, igual, César, sí, así está bien. Auri también se confundió como su compañera, pero a ver, vamos a ver. Entonces, nuestra presión 2 quedaría como presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 por volumen 2. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que aquí arriba, pero en lugar de ser presión 2 y volumen 2, cambia por presión y volumen 1. En lugar de ser temperatura 1, cambia por temperatura 2. En lugar de ser temperatura 2, cambia por temperatura 1. Y de volumen 1, cambia a volumen 2. ¿Ya se dieron cuenta? Es exactamente lo mismo, pero ahora en lugar de el 1 sería el 2. Y en lugar del 2 sería el 1. Bien, de aquí o bueno, de nuestra ecuación, ¿cómo despejaríamos al volumen 1? Ay. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría despejada el volumen 1? Ok, a ver, aquí César nos dice que presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2 por presión 1. Exactamente, así quedaría despejada. Ahora, veamos. Recordemos, tenemos a nuestro volumen 1 justo aquí. Nuestra temperatura 1 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Por lo tanto, quedaría como presión 2 por volumen 2 por temperatura 1. Y abajo nos queda temperatura 2. Así que la presión 1 que está estorbando, bueno, que está multiplicando a nuestro volumen 1 va a pasar dividiendo y se queda justo en la parte del denominado como presión 1. ¿Se comprendió por qué quedó así? Exacto. Bueno, ese es para el volumen 2. Pero hasta aquí, ¿hay alguna duda? Sí, Lady, Irma, Liz, Auri, Vanessa. Ok. ¿Sí? No, ¿No? Miss. ¿Seguros? Bien. Ahora, si no hay dudas, díganme cómo quedaría despejado o despejada y para el volumen 2, exacto. Exactamente. Bien, volumen 2. ¿Cómo quedaría? Ok, correcto. Por ahí hay un error, pero sí. Entonces quedaría ahora como presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 por presión 2. Quedaría lo mismo, pero inverso. Es decir, que en lugar de ser 2, sería 1. Y en lugar de ser 1, serían 2. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Ya se durmieron? Ok. Bien.
Los voy a dejar tantito con Coral para que les pase lista, ¿de acuerdo? Hola chicos, buenas tardes ingeniero. ¿Cómo Buenas están? tardes. Bien, gracias. ¿Y tú? Pues aquí andamos, dándole otra vez. Les voy a robar unos segundos de su tiempo, chicos. Buenas tardes. Empezamos con Agustín Hernández, Lady. Mariel. Presente. Gracias, Lady. Aspeitia Lamilla, Leslie. Presente. Gracias, Leslie. Bravo Jasso, Ángela Saraí. Ángela Saraí. Domínguez Bolaños, Auri Giret. Presente. Gracias, Auri. González Castillo, Jorge. Aquí presente, Miss. Gracias, Jorge. Hernández Bautista, Carlos. Hernández Bautista, Carlos. Sí está, solo que llamando mensaje. Ah, ok, perfecto. Ah, ya está. Ok, gracias, Carlos. Hernández Núñez, Vanessa, Jacqueline. Presente. Gracias. Herrera, Elizabeth. Presente. Gracias, Eli. Mercado Moreno, César, Omar. Mercado Moreno, César, Omar. Sí está llamando. Gracias. Sí, llamando ese mensaje. Gracias, César. Vera Leal, Irma. Presente. Gracias, Irma. ¿No me faltó nadie? ¿Todos están, chicos? Bueno, les agradezco mucho. Que tengan buen inicio de semana. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias a ti. Bye. Bye. Bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, no. ¿No? ¿Segurísimos? Bueno, vamos a ver cómo aplicar estas fórmulas ahora sí. Para ello, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Por favor, escriban. Un gas ocupa un volumen de... Un gas ocupa un volumen de... Un gas ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos. ¿Sabemos cómo escribir centímetros cúbicos? Sí, Miss. Sí, vale. De todas formas se los anoto aquí. Centímetros cúbicos, a ver, vamos a poner aquí. No, pues sí. Centímetros. Un volumen de 200 centímetros cúbicos. 200 centímetros cúbicos. ¿Listo? Sí. A una presión de... Aquí está. A una presión de... ay, ¿qué les dije? De 760 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio se abrevia así. ¿Está bien, Auri? Vale. A ver. Repito para hacer tiempo para que Auri no se atrase. Y es, un gas ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos a una presión de 760 milímetros de mercurio. Les menciono que la abreviatura de milímetros de mercurio, pues es esta que está aquí.
Recordemos, milímetros pues es mm y mercurio es Hg. Normalmente así se mide la presión, ya sea con milímetros de mercurio o con atmósferas. En este caso se está midiendo con milímetros de mercurio. Y la pregunta es, Miss, perdón, dijo que la presión se medía con milímetros de mercurio o con qué? o con atmósferas. Atmósferas. Que se abrevia ATM, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué les estaba? Ah, sí, la pregunta es, ¿cuál será su volumen? ¿Cuál será su volumen si la presión recibida? ¿Cuál será su volumen si la presión recibida aumenta a 900 milímetros de mercurio? Miss, otra vez, ¿cuál será la presión de qué? ¿En la qué? No. No. ¿Cuál será su volumen? ¿Cuál será su volumen si la presión recibida aumenta a 900 milímetros de mercurio? 900 milímetros de mercurio. ¿Listo? ¿Ya lo tienen todos? Gracias, César. Bien. Entonces, veamos. De aquí, vamos a ver qué datos me está dando el ejercicio. Para ello voy a borrar esto y voy a poner los datos aquí. Es importante que tengamos estos apartados de datos, fórmulas, sustitución y resultado. Yo sé que podemos hacerlo directamente, pero en ocasiones es necesario que identifiquemos todos los datos que tenemos para así comprender un poco mejor el ejercicio y saber qué fórmulas nos ayudan a poder obtener los resultados. Veamos a qué me refiero. Por ejemplo, díganme, de este ejercicio, ¿qué datos me está dando? 760. Ok, 760. Nos está dando el volumen. Nos está Bien. dando el volumen 1, la presión 1. Vale, entonces nos está dando el volumen 1 de 200 centímetros cúbicos, ¿cierto? También nos está dando la presión 1 de los 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Eso es del sistema 1, porque nos dice el gas que ocupa el volumen y la presión. Listo. Después nos pregunta cuál será su volumen, es decir, el volumen 2 al cual va a llegar. ¿Cuál va a ser? Exacto, Auri. Y nos dice si la presión recibida aumenta a 900 milímetros de mercurio. Entonces nuestra presión 2 ya no es 760, ahora es 900 milímetros de mercurio. Aquí estamos viendo que únicamente tenemos volumen y presión, por lo tanto, ¿cuál va a ser mi fórmula? La de temperatura. Ok, la del sistema isotérmico, sí. Así que, pero ¿cuál de todas las que ya despejamos vamos a ocupar? Tenemos presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Es esta la que vamos a ocupar, ¿cierto? Sí.
Y como dijimos que quedaba despejado el volumen 2, porque es el que estamos buscando. Va a quedar multiplicando, pasando del otro lado, multiplicando a presión 2. Ok, bueno, la presión 2 pasa del otro lado dividiendo. Entonces sí, así quedaría, como nos mencionan sus compañeros, presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Y vamos a tener nuestra sustitución. Y en nuestra sustitución tenemos que nuestro volumen 2 va a ser igual a nuestra presión 1, que es de 760 milímetros de mercurio, por nuestro volumen 1, que es de 200 centímetros cúbicos. Todo esto sobre nuestra presión 2, que son 900 milímetros de mercurio. Ahora, aquí nosotros vamos a eliminar, o se va a volver 1, los milímetros de mercurio. Por lo tanto, nos va a quedar en centímetros cúbicos. Y nuestro resultado, ¿cuánto les da? 760 por 200, esto entre 900. ¿Cuánto? 760. Ajá, 760 por 200. 168.8. Bien, 168.88, o bueno, .88 y creo que más, ¿no? 8. A ver, ¿cómo era, Miss? 160. Era 760. Ajá, 760 por 200, ese resultado entre 900. Okay. ¿Listo? Entonces nos da 168.88 y nos queda en centímetros cúbicos, ¿vale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda de cómo se obtuvo este resultado? Sí, no, díganme, por favor. No, Miss, está bien. Segurísimos. Bien. Recuerden, entonces, aquí estamos viendo que nuestro volumen está disminuyendo cuando nuestra presión está aumentando. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué es lo que les mencionaba? Aquí, volumen 1 es de 200, presión 1 es de 760, pero mi presión 2 aumenta y mi volumen 2 disminuye. Ya no es de 200, ahora es de 168.88. ¿Ya nos dimos cuenta de eso? Díganlo. Es lo que yo les mencionaba en la fórmula. Ahora, vamos a ver otro ejercicio, pero en este ejercicio, bueno, ustedes lo van a hacer para ver si sí comprendieron esta parte. Vamos a ver. Escriban, por favor. A ver, un gas recibe una presión de... Un gas recibe una presión de 2 atmósferas. Y ocupa un volumen de 125
centímetros cúbicos. Punto y seguido. Calcular la presión que debe soportar. Calcular la presión que debe soportar para que su volumen sea de 95 centímetros cúbicos. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? Ya. Bien, de todas formas, igual ya se los mandé por el chat. Y veamos, tenemos, más bien, no es cierto, ustedes lo iban a hacer. Tienen 7 minutitos para hacerlo. Hasta creo que es mucho porque está sencillo. Identifiquen sus datos, qué fórmula van a utilizar y de ahí ya sustituyan y obtengan su resultado. Si hay alguna duda, por favor, díganme, pregúntenme. Pero ustedes pueden, yo confío en ustedes. Uno recibe una presión de 2 atmósferas.
Ya, mi. ¿Listirijillo? Vale, ¿quién más ya terminó? César también ya terminó. Vale. César, Leslie o era Lady. No, Leslie. Leslie, ok. César, Leslie, ¿quién más ya terminó? También terminé, Miss. Ok, Auri también. A ver, ¿qué? Presión 1. Ay, se fue su mensaje. Aquí está ya. Presión 1. Sería, así es, Sauri. Sí, Miss, igual me dio lo mismo. ¿Sí? Vale, ahorita vamos a revisar el procedimiento para todos los demás. Permítanme un momento, por favor. Perfecto. Nos vemos mañana. Eso. Bueno, que regresa mañana. Está bien. Bien, vamos a ver cómo quedó esto. Para empezar, ¿qué datos pudieron identificar? ¿O cómo los identificaron, más bien? ¿Qué datos nos están dando? Nos están dando la presión 1, el volumen 1 y el volumen 2. Vale, ¿la presión 1 de cuánto es? De 122 átomos. 2 ATM. Atmósferas, vale. Ok, creo que algunos las identificaron como, voy a ponerlo primero así, ¿sale? La presión 1 como 2 atmósferas, el volumen 1 como 125 centímetros cúbicos. Ahorita vemos, no hay mucha diferencia, pero ahorita lo vamos a ver. Nuestra presión 2 no existe y nuestro volumen 2 es de 95 centímetros cúbicos. ¿Sí los identificaron así o tienen otro orden? ¿Sí? Nadie hizo esto, por ejemplo, poner en lugar de volumen 2 lo habrían puesto en el volumen 1. No, ¿No? ¿Nadie hizo eso? no. ¿O sí hicieron eso? ¿No? Vale, entonces así está bien, ¿ok? No lo hagas. Ahí. Vale, entonces, ya que tenemos esto, nosotros vamos a buscar nuestra presión 2. ¿Cómo quedaría despejada nuestra fórmula para encontrar a la presión 2? Quedaría como presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Exactamente. Presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Perfecto. De ahí vamos a sustituir nuestros datos. Y nuestros datos nos dicen que presión 2 es igual a
mi presión 1 son 2 atmósferas por mi volumen 1 son 125 centímetros cúbicos. Esto entre nuestro volumen 2, que son 95 centímetros cúbicos. De aquí se nos van los centímetros cúbicos y nos quedan las atmósferas, ¿vale? Entonces, ya nos da nuestra presión 2, que me habían dicho les había salido de 2.63. 15. ¿Sí? ¿Y qué unidades quedan? Atmósfera. Atmósferas, exactamente, ¿sale? No se les olviden sus unidades, es muy importante. Así que nos queda como nuestra presión 2 de 2.63 atmósferas. Y si nos damos cuenta, analizando este ejercicio, tenemos que nuestro volumen 1 es de 125 centímetros cúbicos, nuestro volumen 2 disminuye, nuestra presión 1 es de 2 atmósferas, es menor, nuestra presión 2 aumenta, por lo tanto nuestro volumen disminuye. ¿Se dieron cuenta de esto? Que es lo que les mencionaba cuando estábamos viendo la ecuación. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Una. Digan, ¿no? Perdón, pensé que me habían dicho que sí. Bien, entonces vamos con otro ejercicio para ver cómo utilizar otra de las fórmulas que tenemos. Y dice así, se tiene un gas a una temperatura de... Se tiene un gas a una temperatura de... 25 grados Celsius. ¿De cuánto, perdón? De 25 grados Celsius. Y con un volumen de 70 centímetros cúbicos. Y con un volumen de 70 centímetros cúbicos. Coma, a una presión de 586 milímetros de mercurio. 586 milímetros de mercurio. ...586 milímetros de mercurio. No puede ser, no puede ser. Ay, ok. ¿Qué? Pregunta. ¿Qué volumen ocupará este gas? ¿Qué volumen ocupará este gas a una temperatura de 0 grados Celsius? A una temperatura de 0 grados Celsius, coma, si la presión permanece constante. Si la presión
permanece constante. ¿Listo? Bien, vamos a ver cómo se realiza este ejercicio. De cualquier forma, ya también se los escribí en el chat y viene, o más bien, una de las condiciones para poder realizar este tipo de ejercicios es la siguiente. Pero primero vamos a ver qué datos nos está dando para darles la condición, ¿de acuerdo? Bien, ahora díganme, ¿qué datos les está dando el ejercicio? Nos está dando temperatura 1, volumen 1, presión. Bien, entonces estábamos con el ejercicio. Ahora sí, díganme, ¿qué datos les está dando? Temperatura 1 son 25 grados Celsius. Bien, 25 grados Celsius, correcto. Volumen 1, 70 centímetros cúbicos. Ok, Presión 1, 586 milímetros. milímetros de mercurio, sí. ¿Qué más? Y temperatura 2, 0 grados Celsius. Bien, Y volumen más? es el que vamos a sacar, ¿no? Volumen 2. exacto. Y Es el que vamos a determinar. Ujú. la presión 2 dice permanece constante. No sé si sea la misma de la presión 1. Exactamente, es la misma. ¿Por qué? Porque permanece constante, por lo tanto no va a cambiar, ¿de acuerdo? Ah, ok. Aquí estamos hablando de un sistema isobárico, es decir, va a permanecer su presión. Los ejercicios anteriores eran sistemas isotérmicos, donde la temperatura permanecía, pero aquí es la presión la que permanece constante. De aquí, algo importante, y por ahí anótenlo como una nota así en rojo o donde les llame la atención. Todas las temperaturas que se ocupen para los gases deben convertirse a Kelvin. ¿Vale? Todas las temperaturas que utilicemos para los gases deben convertirse a Kelvin. ¿Se acuerdan de las escalas termométricas, cierto? ¿O ya no se acuerdan? Nah, sí se acuerdan, ¿verdad? Todas las temperaturas que utilicemos. Todas las temperaturas que se usen para los gases deben convertirse a Kelvin. A Kelvin. ¿De acuerdo? Y ahora díganme, ¿cómo convertimos de grados Celsius a Kelvin? ¿No se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Ah, ok. Bien, César. Entonces vamos a sumarle 273.15, ¿se acuerdan? Que es únicamente eso. Así que aquí, más 273.15, ¿cuánto me da? ¿298.15? ¿Sí? ¿No? 298.15. Ok, tengan cuidado con su micrófono, por favor, porque traigo audífonos y ¡au! Vale, 298.15. Y estos serían Kelvin, ¿de acuerdo? Ya los cambiamos a Kelvin. Ahora, la temperatura 2 también, más 273.15, me va a dar 273.15 Kelvin. Esa es mi temperatura 2. Listo, ya tengo ahora sí mis temperaturas convertidas a Kelvin.
De aquí ya puedo decir, voy a utilizar la siguiente fórmula. Mi fórmula será volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, pero yo quiero obtener mi volumen 2. ¿Cómo queda despejado? ¿Cómo habíamos dicho que quedaba despejada? ¿Cómo habíamos dicho? ¿Cómo habíamos dicho? Que queda despejada. Exacto, queda despejada. Por ahí hay un errorcillo porque estamos buscando el volumen 2, acuérdense. Entonces es volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1, ¿sale? Estamos buscando el volumen 2. Bien, ya que tenemos esto, ahora sí vamos a sustituir. Voy a poner aquí abajo sustitución. Y tenemos que, azul, verde, vamos a ocupar verdecito. Nuestro volumen 2 es igual a nuestro volumen 1, que es de 70 centímetros cúbicos, por nuestra temperatura 2, que es de 273.15 Kelvin. Ay, ese 15 salió medio extraño. Ya. Sobre nuestra temperatura 1, que es de 298.15 Kelvin. Otra vez ese 15. Ya. Y aquí vamos a eliminar a nuestros Kelvin. Y nuestro resultado será, ¿cuánto les dio? O más bien, ¿cuánto les da? 70 por 273.15 entre 298.15. $64.13. Bien, 64.13. ¿Y en qué unidades me queda? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Perfecto. Entonces, ese es mi resultado. Y ahora veamos. Tenemos nuestra temperatura 1 de 298.15, nuestro volumen 1 de 70 centímetros cúbicos, nuestra temperatura 2 disminuye y nuestro volumen 2 disminuye, que es lo que les mencionaba, que sí, nuestra temperatura 1 empieza a disminuir, nuestro volumen 1 empieza a aumentar, pero ese es en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo tenemos ya nuestra temperatura 2 que está disminuida, y lo mismo está pasando con nuestro volumen, ya en el segundo tiempo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, no. ¿No? ¿Seguros? ¿Que no hay dudas? ¿Seguros, seguros? Me queda algo de duda, Miss, en el que pone los 70, donde pone el volumen 2, que pone 273.15. ¿Aquí? ¿O dónde? Ajá. Ahí, ajá. ¿En qué tiene duda? O sea, Es que ¿por qué veo está que, aquí bueno, o cómo? el volumen 2 que le puso usted 70 centímetros cúbicos, ¿no? Bueno, volumen 1, ajá. Ándele. Eso es donde yo, bueno, sí sé que son estos 273 de la temperatura 1, ¿no? Pero ahí puso 298.15 y lo puso abajo. Ok, aquí 273.15 es de nuestra temperatura 2. Y nuestra temperatura 2 es 273.15. Ok. Y abajo es temperatura 1.
Por eso Ah, está el 298.15. Ok. ¿Sí ya? Y esa era la duda. Dije, ¿por qué está ahí? Ok. Ah, ok, ok. Vale. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Está aquí? Sí, no. Díganme, por favor. No, Miss, todo bien. Vale, entonces ahora vamos a ver otro ejercicio, pero ahora vamos a ver otra fórmula. Recordemos que son 4 fórmulas en total y con sus respectivos despejes, pero vamos a ver la aplicación de otra fórmula. Por favor, escriban. Ay, ya se me perdió. Perdón, esperen. Ah, no, ya. La presión absoluta de una muestra de gas que estaba inicialmente, ¿Absoluta de qué, Miss? la presión absoluta de una muestra de gas que estaba inicialmente a 300 Kelvin se duplica, coma, mientras el volumen permanece constante. Mientras el volumen permanece constante. Pregunta. ¿Cuál es la nueva temperatura? ¿Cuál es la nueva temperatura? ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Sí. Vamos a ver. En este ejercicio, ay, creo que no borra. Ah, ya. En este ejercicio, ¿qué datos me están dando? ¿Qué datos? Inicialmente en gas estaba 300, la presión absoluta de una muestra de los 300 Kelvin. Ok, nos están dando los 300 Kelvin, que sería nuestra temperatura 1. Okay. Porque nos dice que inicialmente tenía 300 Kelvin. Perfecto. Después, ¿qué otro dato nos da? Después se duplica el ¿Temperatura o presión, Miss? Que ¿Cómo, se perdón? duplica. Ok, Es a que, ver. bueno, no entendí por qué. Aquí, el ejercicio nos dice, la presión absoluta de una muestra de gas que estaba inicialmente a 300 Kelvin se duplica. 300 Kelvin, recordemos que es una medida de temperatura, ¿sale? Dice, se duplica, mientras que el volumen permanece constante. Ahora, la presión absoluta, si no nos menciona, aquí no nos menciona de cuánto es la presión, ¿cierto? ¿O nos dice de cuántas atmósferas o de cuántos milímetros de mercurio? No. No nos dice. Entonces, cuando no nos menciona a qué presión está, nosotros lo tomamos como una presión normal. La presión normal o la atmosférica es de 1 atmósfera. Esa es la presión a la cual estamos. Así que
Si no nos mencionan la presión y nos dicen que la presión absoluta, nada más así nos lo dicen, nosotros lo tomamos como una atmósfera. Punto, ya, no hay más. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, aquí el ejercicio nos está diciendo, la presión absoluta de una muestra de gas que está inicialmente a 300 Kelvin se duplica. ¿Qué se está duplicando? ¿La presión o la temperatura? La temperatura. A ver, lean bien, otra vez. La presión absoluta de una muestra de gas que estaba inicialmente a 300 grados Kelvin se duplica. La temperatura, ¿no? Veamos. Es que Aquí, dijo que la medida Kelvin se tomaba como temperatura, ¿no? ajá, esa es la temperatura, esa está bien, pero lean bien el enunciado, fíjense bien lo que dice. La presión absoluta de una muestra de gas. Ahí nos está marcando la presión absoluta, nada más, ¿sale? Y después nos menciona como dato secundario que estaba inicialmente a 300 grados, a 300 Kelvin, se duplica, pero ¿de qué estaba hablando principalmente? La presión. De la presión, por lo tanto, lo que se está duplicando es la presión, ¿sale? Ajá. La temperatura es un dato secundario, que también es importante porque lo vamos a utilizar, pero es secundario en este enunciado. Ujú. Así que lo que se está duplicando en realidad es la presión. Presión 2 sería de 2 atmósferas. Y después sigue diciendo, mientras el volumen permanece constante. Aquí tenemos un sistema isovolumétrico o isocórico. Nuestro volumen no cambia. Y después nos pregunta, ¿cuál es la nueva temperatura? Incluso aquí nos da este pequeño detalle, que no tenemos la temperatura 2. ¿Ya se dieron cuenta? Ujú. Bien. Ahora sí, ¿qué fórmula utilizamos? ¿Este sistema qué dijo que era, Miss? Isocórico o isovolumétrico. El volumen es constante. Isocórico. Así es. Bien. Entonces, ¿sí es esa fórmula la que vamos a ocupar o no? Isocórico, sí, isocórico o isovolumétrico, donde el volumen es constante. ¿Cómo dice? ¿Hizo qué? Isocórico, Ok, código. Muy bien, gracias. como coro y cólico, así, córico. ¿Sí? ¿No? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se fueron a comer? No, aquí está. Bueno, yo aquí estoy. ¿Sí? ¿Sí se fueron a comer? Ah, qué triste. Creo que sí, ¿eh? ¿No? Ah, no. Ok, vale. Entonces, esta es la ecuación que vamos a ocupar, ¿sale? Pero de aquí vamos a despejar a nuestra temperatura 2. Ay. ¿Cómo dijimos que quedaba despejada? ¿Cómo queda despejada? Presión 1. Ajá. Bueno, creo que al revés. Queda presión 2 por... No, temperatura 2 por presión 1 entre presión 2. Ok, me está dando para sacar la temperatura 1. Ok, Auri, es esa. Pero nosotros vamos a sacar la temperatura 2. ¿Vale? Entonces queda Sí, cierto. con otros números, pero es lo mismo, ¿vale? Quedaría así. Temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1.
Sustituyendo nuestros datos, tenemos temperatura 2 es igual a, primero, ¿nuestra temperatura está en las unidades correctas? Nuestra temperatura. Creo que no. Sí, Sí, están Miss. en las unidades correctas, exacto, porque dijimos que se ocupa en Kelvin, entonces es correcto. Lo podemos ocupar. Presión 2, 2 atmósferas, por nuestra temperatura 1, 300 Kelvin. Ay, esto está muy feo. 300 Kelvin sobre nuestra presión 1, que es de 1 atmósfera. Esto está sencillísimo. 2 por 300, ¿cuánto nos da? 600. 600, entre 1, pues 600. Entonces nuestra temperatura 2 es de 600 Kelvin. Kelvin, exacto. Así que si nuestra presión 2 aumenta, nuestra temperatura 2 aumenta. Si nuestra temperatura 1 disminuye, nuestra presión 1 disminuye. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Muchas dudas? Más o menos, yo soy muy lenta. Pero ya le está entendiendo, ya le está Ya, entendiendo. ya. Y eso es muy bueno. Sí, eso sí. Nada más que para mañana ya se me olvidó. No creo. Bueno, no creo. Por eso No, practíquelo. más o menos le voy encontrando. Bien, bien. Eso es bueno, eso es bueno. Sí. Ahora, vamos a ver. Bueno, ¿ya lo copiaron? ¿Ya lo tienen? Díganme. Ah, bien. Sí, está bien, César. Entonces, hasta aquí, ¿ya copiaron? Para poder cambiar. Porque ahora vamos con la última fórmula, que es la ley general de los gases. ¿Sí? ¿Ya copiaron? Bueno, vamos a escribir el siguiente ejercicio. Y dice, determina el volumen ocupado determina el volumen ocupado por un gas que se encuentra a una presión de 970 milímetros de mercurio. Determina el volumen ocupado por un gas que se encuentra a una presión de 970 milímetros de mercurio. Y a una temperatura de 57 grados Celsius. 57 grados Celsius. Coma, si al encontrarse a una presión de 840 milímetros de mercurio, si al encontrarse a una presión de 840 milímetros de mercurio, y a una temperatura de 26 grados Celsius, y a una temperatura de 26 grados Celsius,
coma, su volumen es de 0.5 litros. Su volumen es de 0.5 litros. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? Sí. Ahora veamos. Los datos que me está dando son los siguientes. Tenemos, primero, nos dice, determina el volumen ocupado por un gas que se encuentra a una presión de 970 milímetros de mercurio. Entonces, nuestra primera presión es de 970 milímetros de mercurio, ¿vale? Después nos dice, y a una temperatura de 57 grados Celsius. Temperatura 1 es de 57 grados Celsius. Nos sigue diciendo, si al encontrarse a una presión de 840 milímetros de mercurio, esa ya sería nuestra presión 2. Pero vamos a poner esto ahí, presión 2. Ahí no es cierto, este era 1. Nuestra presión 2 es de 840 milímetros de mercurio. ¿Sale? Y a una temperatura de 26 grados Celsius. Temperatura 2 es de 26 grados Celsius. Nos sigue diciendo su volumen es de medio litro. Entonces, volumen 2 es igual a 0.5 litros. Nos falta nuestro volumen 1, que es lo que nos comienza a decir, determina el volumen ocupado por, entonces ese es nuestro volumen 1. Ahora, antes de continuar, ¿tenemos las unidades correctas para nuestra temperatura? Nos faltan los grados, ¿no? No, tenemos que convertir los grados Celsius a grados Kelvin. Exactamente, nos faltan nuestras temperaturas, convertirlas a Kelvin. Bien, exacto. Entonces tenemos más 273.15 y acá más 273.15. Y ahora sí, ¿cuánto nos da? En la temperatura 1. Nos da algo como 330.15. 30. Ah, exacto. 330.15. Gracias, Auri. Y la segunda nos da 299. ¿Sí nos da eso? 299.15. Exacto. Bien, gracias. 299.15. Perfecto. Ya tenemos nuestras temperaturas, ya tenemos nuestras unidades. Ahora sí podemos determinar qué fórmula vamos a utilizar. Y sabemos que aquí no hay ni presión constante, ni temperatura constante, ni volumen constante. Entonces, quiere decir que vamos a utilizar nuestra fórmula general, nuestra ley general de los gases. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Y esto es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. De aquí nosotros ya despejamos al volumen 1. Díganme, ¿cómo quedó despejado? Presión 2 por volumen 2 por presión 1 entre temperatura 2. Presión 2 por volumen 2. Perdón, otra vez me distraje un poco. Por presión 1. Ok. Presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2 sobre, 2. Sobre, por presión 1. ¿Así queda? Según yo, así quedaba. ¿Sí? Sí, Miss. ¿Sí? Vale, entonces así queda, ¿sale? Presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2 por presión 1. Ya está. De ahí vamos a sustituir.
y tenemos que nuestro volumen 1 va a ser igual a presión 2 es de 840 milímetros de mercurio. Uy, ya. Por nuestro volumen 2, que es de medio litro, 0.5 litro, 0.5 litros, por nuestra temperatura 1, que es de 330 Kelvin, 330.15 Kelvin. Y todo esto sobre nuestra temperatura 2, que es de 299.15 Kelvin, por nuestra presión 1, que es de 970 milímetros de mercurio, ¿vale? Aquí vamos a quitar a milímetros de mercurio y a Kelvin. Y nos va a quedar en litros. Por lo tanto, ¿cuál es mi resultado? Recuerden, primero, o más bien, necesito multiplicarlo de arriba, necesito multiplicarlo de abajo y después divido los resultados. 840 por 0.5 por 330.15 y abajo 299.15 por 970 y esos resultados los divido, el de arriba entre el de abajo. ¿Cuánto les da? Ok, Auri. No, César, es muy pequeño. Es muy pequeño ese número. 840 por 0.5. Vamos a multiplicar, ¿verdad, Miss? Así es, multiplican lo de arriba, Ujú. sacan el resultado, multiplican lo de abajo, sacan el resultado, y luego dividen el resultado de arriba entre el resultado de abajo. Muy bien. No, Lady, está muy grande ese número. No, Miss, todavía no lo terminó, pero me salió 45.145. ¿Estoy mal? ¿Ese es el resultado final? Ajá. No, es muy grande. No sé si Bien. esté bien, pero me dio 2.09. Ok, no. Bien, el resultado es 0.477 o 47.8, creo que da varios 7 y serían litros. Ahora vamos a ver, bueno, ¿ya copiaron esto para ver por qué da este número? Ujú. Para poder borrarlo de arriba. Sí. ¿Sí? ¿Puedo borrar los datos para poder Yo- explicar ahí? Sí. Vale, voy a borrar entonces los datos para explicar aquí. Ay, creo que no borra. No. Bien, voy a cambiar de página porque no borra nada. Ya borró. Bien. Ok, a ver. Ustedes en su calculadora van a escribir o van a abrir paréntesis. Ujú. Ellos van a abrir un paréntesis, van a abrir otro paréntesis. O pueden no abrirlo y mejor nada más abren uno y ponen 840 por 0.5 por 330.15, cierran paréntesis, entre, abren paréntesis. Ay, no me va a caber acá. Bueno, voy a borrar esto.
y colocan 299.15 por 970, cierran paréntesis, es muy importante, y ahora sí, denle igual. ¿Cuánto les da? Este es un 5. Paréntesis. Luego dice entre. Abrimos paréntesis. No me dio. Abre paréntesis. Sí, ya les dio, no les dio. Las operaciones se tienen que hacer apartes porque primero multipliqué lo de arriba y lo de abajo y luego ya lo dividí y sí me salió 0.477. Claro, Ahí pueden está. hacerlo separado. Pero digo, para ahorrarse esos pasos, pues háganlo así y van a ver que les va a salir también. A mí no Solo, me dio. ¿no? Oh, no. No, Oh, a mí me da no. 3.24. ¿Segura que está poniendo bien los números? Porque sí debería darle. Mire, puse abrir paréntesis y Ajá. luego pongo 840 por 0.5 y luego por Ajá. 330.15 Punto 15. y le cierro Cierra paréntesis, paréntesis. ¿no? Ajá. Y luego le Entre, pongo entre, abro abre, paréntesis, pongo 299.15 por por, 970 y cierro paréntesis, ¿no? ajá. Y me da 290.17.5. Ah, Dios mío. ¿Qué calculadora está ocupando? Es una, pues dice científica 10 dígitos, dice. Tal vez está mal configurada porque debería darle el resultado. Ah, De todas formas, bueno, voy a hacerla como, por separado. ajá, por separado debería darle lo mismo. Por Bien, ¿a quién sí le dio ese resultado haciéndolo así? Como lo puse aquí. A mí, Miss. Yo lo mandé al grupo Bueno. para que vieran cómo se hacía en la calculadora. ¿Ah, sí? Ok, vale. Gracias, Auri. Ok, sí, es lo mismo que les escribí. Bien, gracias, Auri. Sí, así quedaría, ¿vale? O bueno, así se hace y ese es el resultado que les da. Ese es el resultado que debería darles. Bien. Ah, me da por separado. Ah, ok, entonces es la calculadora. Ajá. Bien, Qué bueno que no vale. sea yo. Ok, entonces ya sabe, tiene que hacerlo por separado. Sí, ¿eh? Aunque es extraño porque pues para eso sirve la calculadora, para ahorrarnos pasos. Pero bueno, ya, el punto es que ya le salió y vio Nos que dio. ese es el resultado. Ajá. Ok, entonces eso sería todo por el día de hoy. Ya hemos terminado la parte de física.